través de la niebla. En 1975, el Cortijo de los Galindos era una propiedad muy respetable. Se encontraba a menos de 3 kilómetros de la localidad sevillana de Paradas, entre las poblaciones de Marchena y Carmona, siguiendo por la carretera denominada de El Palomar. Unos meses atrás, el pueblo de Paradas había sido reconocido con un galardón al pueblo mejor cuidado. Los Galindos era una propiedad de 400 hectáreas de tierra que generaba unas muy buenas cosechas de trigo, cebada, girasol y aceituna, propiedad de los marqueses de Grañina, a quienes había llegado a través de la compra por parte del hermano de la marquesa, Francisco Delgado Durán, que la adquirió en 1950, cuando apenas contaba con 20 años. A su muerte, acaecida en un accidente de tráfico en Portugal el 16 de febrero del 69, la finca pasó a manos de sus padres, que se la cedieron a su hija, María de las Mercedes Delgado y Durán, mujer de Gonzalo Fernández de Córdoba y Tapete, marqués de Grañina. Para acceder a ese cortijo se debía atravesar un camino de tierra rojiza con algunos árboles. Al entrar, lo primero que encontraba a la vista era el cobertizo, con balas de paja apiladas, y a su izquierda, las viviendas, siendo la más cercana y lujosa la de los marqueses. A su derecha, mucho más pobre y modesta, la que ocupaban el capataz, Manuel Zapata, y su mujer, Juana Martín. Tras un patio cerrado con una tapia se encontraba la casa de máquinas, donde se guardaban todos los útiles de labranza, y a su lado el granero, todo alrededor de un enorme patio por el que no era raro ver circular a los tractores. La mañana del 22 de julio de 1975, uno de los tractoristas, José González, de 27 años, le comunicó al recadero del Cortijo, Antonio Fenet, que Zapata había dado orden para que marchara al campo con los otros labradores a acuchillar los pies de los pinos, algo que le extrañó, porque no era una tarea demasiado común. Allí quedaron solos Zapata, Juana y José hasta pasado el mediodía, cuando José fue requerido por alguien, probablemente el asesino, para ir al pueblo a recoger a su mujer, Asunción Peralta, de 34 años, que también había trabajado como temporera en la finca de los Galindos antes de casarse. Mientras José González se dirigía a su casa en su Seat 600, en la finca se desata la tragedia. Zapata, que aparentemente hablaba con el asesino tranquilamente en su despacho, es agredido por la espalda. Le atacan con un trozo de la pieza rota de una empacadora de la finca. Su cráneo fue destrozado a golpes. Poco después, el asesino marchó en busca de Juana, quien le había visto entrar y conversar con su marido. La atacó con la misma arma, pero esta vez lo hizo de frente, golpeándole el rostro hasta que le quedó aplastado, dándole el aspecto de una máscara de goma. El asesino parecía no estar solo, como reflejaba el rastro de sangre que dejó en el suelo. Primero se apreciaba una enorme mancha que correspondía con un cuerpo arrastrado, y después un goteo que marcaba cómo el cuerpo había sido alzado, probablemente sujetado por pies y axilas hasta ser depositado en el dormitorio, donde también dejaron esa pieza de la empacadora con la que habían asesinado. Salen de esa casa y cierran la puerta con un candado, pero se encuentran con González, que acababa de llegar al lugar con Asunción. Apenas tienen tiempo de reaccionar. Los asesinos les apuntan con la escopeta de Zapata, los obligan a salir del coche y los conducen hacia el cobertizo, donde son asesinados a tiros y golpes. Después, rocían los cuerpos con gasolina y gasoil. Pero, en ese momento, aparece un invitado inesperado. Se trata del tractorista Ramón Parrilla, de 30 años, que se había quedado sin carburante. Este se ve encañonado por una escopeta y trata de huir, pero es inmediatamente disparado. Se protegió con los brazos, sobre los que recibió 2 descargas de munición que se los destrozaron.
Intentó escapar hacia el interior del caserío, dejando un rastro de sangre. Después, se dirigió hacia la salida de la finca por ese camino de tierra roja, pero en una zanja que se encontraba junto a un árbol, se derrumba de nuevo a causa de un disparo que le acababa de atravesar la espalda. Allí lo rematan sin piedad. Los asesinos cubren el cadáver con paja y se dirigen al cobertizo para quemar los cuerpos del matrimonio González. A las 4:30 de la tarde se vislumbra una espesa columna de humo en el caserío de Los Galindos, algo que alarma al recadero, Fenet y a los otros trabajadores, que corren raudos a la casa. Al llegar, observan cómo la paja del cobertizo está ardiendo con extraña violencia. Cuando se acercaron para sofocar el fuego, notaron que estaba empapada en combustible. Enseguida vieron la sangre y poco después descubren los cadáveres consumidos del matrimonio González, aunque en ese momento estaban tan destrozados que ni siquiera pudieron imaginar que se trataba de ellos. Dan aviso a la Guardia Civil y el comandante del puesto, un cabo, acompañado de otro compañero, se dirige al cortijo, donde descubre el horror más absoluto. Recorren las dependencias de la vivienda del capataz siguiendo ese rastro de sangre y llegan ante la puerta cerrada con un candado. La descerrajan de un tiro y allí se topan con una macabra escena. El cadáver de Juana, que estaba tendida en la cama, con su rostro aplastado y rodeada de muchísima sangre. Los vecinos del pueblo ya se habían arremolinado por la finca al conocerse la noticia de que algo raro estaba sucediendo en Los Galindos. Estos descubrieron ese reguero de sangre que iba hacia afuera y que terminaba junto al camino de acceso, en un lugar oculto por un montón de paja. Allí hallan el cadáver del tractorista, Parrilla, el único reconocible. Por si las complicaciones fuesen pocas al encontrarnos en Parada, un pueblecito pequeño que solo contaba con un acuartelamiento de la Guardia Civil, los vecinos además andaban toqueteándolo todo. Desde la pieza de la empacadora que fue el arma homicida, hasta el SEAT 600 de donde sacaron la escopeta que los asesinos habían abandonado, o las ropas de las víctimas. Todas las huellas y todas las pruebas quedaron comprometidas. Esa tarde se hallaron 4 cadáveres mutilados y fríamente asesinados, pero se echó en falta al capataz de la finca, Manuel Zapata, que no aparecía. El rumor empezó a extenderse por el pueblo y la gente comenzó a sospechar que él había sido el causante de esa tragedia. Todos los efectivos se pusieron inmediatamente a buscarlo. Ya se había dado aviso a los marqueses de lo ocurrido en su finca y allí se presentaron el marqués, Gonzalo de Córdoba, y el administrador de la finca, Antonio. El temor estalla en el pueblo al creerse que Manuel Zapata podía estar escondido en el campo, loco y armado. Se peinan tanto la finca como el caserío y se patrullan los alrededores sin ningún resultado. Al llegar la oscuridad, el marqués y su administrador deciden pasar la noche solos en Los Galindos a pesar de lo ocurrido. Durante los días 23 y 24 se siguió buscando a Zapata sin resultados. Todo el mundo le había culpado ya de las muertes, hasta que la mañana del 25 aparece su cuerpo. Este fue increíblemente hallado en el mismo lugar donde supuestamente lo habían arrojado los asesinos, detrás de la casa de máquinas, cerca de una pared, en el hueco de un árbol. Estaba cubierto de paja. Parecía inverosímil que ese cuerpo hubiese estado allí oculto tanto tiempo. Por ese lugar habían pasado muchísimas personas. Uno de los guardias civiles había incluso orinado durante la búsqueda, sin percatarse de que allí estaba el cadáver de Zapata, aunque quién sabe si fue puesto allí con posterioridad.
Si excluimos de la ecuación al tractorista Parrilla, a quien no se le esperaba en la finca esa trágica mañana, podemos afirmar que las muertes de los dos matrimonios estaban relacionadas. Esas 4 personas sabían algo, un secreto comprometedor que se llevaron a la tumba. La hipótesis policial señaló como autor material al tractorista José González, que según esa versión habría matado a todos en un ataque de celos y se habría suicidado. Una teoría sin pies ni cabeza que fue desmontada y desmentida posteriormente. En el libro El crimen de los Galindos, toda la verdad de Juan Mateo Fernández de Córdoba, hijo de los marqueses, implica a su padre, el marqués, en los asesinatos. Un marqués que, al parecer, habría estado implicado en un desfalco en una cooperativa de Utrera. El capataz, tras descubrirlo, quiso contárselo a la marquesa y a su padre. González de Córdoba habría contactado con un hombre de gran corpulencia y de imagen intimidatoria, al que el autor del libro llama Curro, para que entre ambos convencieran a Zapata de guardar silencio. El administrador, Antonio Gutiérrez, habría asistido al marqués en esta operación. Quizá solo quisieron meterle el miedo en el cuerpo, darle una paliza, un aviso, pero todo acabó por irse de madre. A partir de ahí, las muertes fueron encadenándose. Al por qué el cuerpo del capataz tardó en encontrarse, el hijo del marqués también da una respuesta. Afirma que fue escondido en un armario durante días para colocarlo cuando las aguas estuviesen menos revueltas. José Zapico, un oficial del juzgado de Écija, primera persona que realizó la inspección ocular de la finca tras el crimen, no lo cree. Este afirmó que pensaba que el móvil había sido económico, pero que no tenía nada que ver con lo que contaba el hijo del marqués. Para él, el hecho de que la marquesa, dueña de las propiedades, fuese a separarse, como efectivamente ocurrió al año siguiente del crimen, y a dejar al marqués lejos de la administración de aquella inmensa fortuna, fue lo que propició los asesinatos. El marqués en su momento se defendió y lanzó la conocida como teoría de los legionarios, que fue muy popular durante años. Según esta versión, el aristócrata permitió pernoctar en su finca a 9 legionarios que volvían a Ceuta después de participar en el desfile del Día del Alzamiento Nacional, el 18 de julio en Madrid. La Guardia Civil localizó a esos legionarios y demostraron que el día que se cometieron los crímenes ya no estaban en la finca. Esa teoría fue un bulo, uno más de un marqués que intentó poner todos los obstáculos posibles a esa investigación. El crimen prescribió en julio de 1995, 20 años después de los hechos, sin que se llegara a celebrar juicio, dado que no existía ningún sospechoso oficial. Casi 50 años después de estos asesinatos, hay más incertidumbres que respuestas en torno a lo ocurrido en la finca de los Galindos. A través de la niebla, el crimen de los Galindos. Y una semana más en la tertulia de A través de la niebla tenemos con nosotros a Pedro Riutort. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Buenas tardes, noches, días a todos nuestros oyentes a la hora que nos estén escuchando. Y nada, encantado de estar un día más contigo aquí opinando en esta tertulia. Con un caso que nos habíais pedido en los comentarios durante las últimas semanas. Parece ser que ha resurgido el caso de los Galindos y os lo hemos traído porque nos gusta leeros y nos gusta haceros caso. Y este además es quizá uno de los casos de la crónica negra más populares y conocidos de la historia de España. Yo creo que a todos nos suena el crimen de los Galindos, ¿verdad? Sí, es un clasicazo de la criminología española, junto yo creo que con el caso Urquijo, creo que es, y Alcácer. Yo creo que serían los 3 casos más populares de los últimos 40 años, 40 o 50 años, que yo recuerde, ¿no? Uh-huh.
Son casos que han tenido un tirón televisivo enorme, ¿no? Eso ha favorecido mucha controversia también. Son casos que supuestamente los 3 además no se han acabado de resolver o no se han resuelto como algunas partes creen que deberían haberse resuelto. Y bueno, eso da pie a multitud de hipótesis, teorías sobre lo que pudo pasar, que ya veremos. En este caso, pues está todavía todo muy patas al aire, vamos, está... Uh-huh. Es un caso del que no sé si vamos a aportar mucho, porque la verdad es que se han escrito ríos de tinta sobre el caso de los Galindos. De hecho, yo lo último que había leído de este caso fue en un libro del año 80, un libro de crónica negra que compré hace unos meses y aparecía por allí. O sea que es un caso que lleva interesando mucho tiempo y, como te digo, ha resurgido ahora. Así que vámonos con él, si te parece. Sí, bueno, yo quiero añadir que es un caso que yo creo que ha resurgido a raíz, hace poco, yo haciendo zapping, porque tengo que confesar que apenas veo la televisión. Yo desde que ha salido Internet y especialmente YouTube, que ya hace más de una década, he abandonado muchísimo la televisión. Pero bueno, en uno de esos días que estás haciendo zapping, apareció un especial sobre los Galindo. Yo debo reconocer, y ya lo digo desde aquí, que no es un caso que haya despertado mi interés. Es un caso muy interesante, pero a lo mejor por lo que tú dices de que ha sido tan popular, pues oye, no sé, el nivel de interés mío pues no ha bajado, no ha descendido. Pero bueno, creo que eso ha hecho que el caso otra vez vuelva a estar muy de moda, ¿no? Además, especialmente porque creo que uno de los hijos presentaba un libro Es que se ha estrenado un documental ahora. Vamos, yo no he tenido oportunidad de ver el documental. Creo que se ha estrenado porque, buscando información últimamente sobre este caso para preparar el guión del programa, me he topado con ello. No sé si se ha estrenado o está por estrenarse este documental. Y efectivamente el hijo, que luego hablaremos también de la teoría que propone en su libro, pues escribió su versión de la historia, bastante interesante, la verdad, el punto de vista de lo que él sospecha o cree que pasó ahí. Ahora... Sí, pero yo lo del documental no lo conocía, pero bueno, quería dar este apunte, el del programa, que además era un programa bastante sensacionalista, como nuevas pistas que resolverían, no sé, lo vendían un poco como así, ¿no? Uh-huh. En fin, dicho esto, vamos con el caso. Pero... Sí, nosotros vamos a ir paso por paso desgranando lo que se sabe que pasó aquella mañana y la investigación posterior y las líneas de investigación y teorías que ha habido sobre el caso. Nos trasladamos ya a 1975, a verano de 1975, en una España que además se encontraba en un contexto político bastante frágil, con el dictador Francisco Franco prácticamente agonizando, un clímax de incertidumbre en el futuro. Digo esto porque estamos hablando de España, pero hay que tener en cuenta que no era la misma España que tenemos ahora, y este es otra vez uno de esos crímenes en los que vemos pues la radiografía un poco de una época, de un contexto, incluso de un momento que a mí en partes me ha llegado a recordar incluso pues a esas novelas que escribía Delibes, ¿no? A los santos inocentes. Salvando las distancias me retrotraía a Puerto Urraco, incluso esos pueblos de la España, claro, esto es anterior, pero sí que me ha recordado en momentos a ese caso. A mí también. Es un crimen rural, ¿no? Estaría dentro de ese tipo de crimen así rural, con todos esos ingredientes que tiene este tipo de acontecimientos, ¿no? Que es ese pueblo donde todos los vecinos se conocen y bueno, en fin. Sí, que como decías tú, además, igual que en el caso de los marqueses de Urquijo, al haber implicada gente, digamos, de clase alta, interesó mucho en su momento también y sigue llamando la atención. Sí, por supuesto. Es que tiene esos ingredientes, ¿no? Familia alta o noble, creo que eran nobles, y luego también pues tenían su servidumbre, ¿no? Porque es así como les llamaban, pues el capataz y esta gente que se encargaba de los terrenos, básicamente. Uh-huh. En fin, pues eso, un crimen rural en todo su esplendor, ¿no? Lo que es un crimen rural. Uh-huh. Pues vamos a adentrarnos en ese cortijo de los Galindos, una finca de 400 hectáreas que generaba cosechas de trigo, de cebada, de girasol y aceituna y muchos puestos de trabajo.
propiedad de los marqueses de Grañina, a quienes había llegado gracias a temas de herencias. La había comprado el hermano de la marquesa, Francisco Delgado Durán, en 1950, cuando tenía 20 años, o sea que ya vemos que era una familia pudiente. Pero tras su muy pudiente, porque con 20 años hacerse con una finca de 400 hectáreas... Y todos estos títulos que yo nunca he acabado de lo digo, desde mi más notable ignorancia, todos estos títulos que se heredan, que un marqués, noble de no sé qué, de tal, de no sé cuál, me parece como una cosa tan antigua, como que no haces nada y de repente te dan un título por haber nacido, que me parece maravilloso, ¿no? Lo digo de verdad. Y de hecho, una de las historias que yo quería escribir, que estaba basado un poco en esta especie como de generación, ¿no? De que como que adquirías un título por familia, ¿qué tal? Yo entendía que los títulos se ganan, no se heredan, pero me parece algo, no sé, quería hacer este apunte porque me parece como muy anecdótico todo eso de los títulos, ¿no? Gran marqués de no sé qué, o el señor de... Grande de España. Grande de España, pero si es el hijo de alguien que no ha hecho absolutamente nada en la vida. Me hace mucha gracia, ¿no? Pues fíjate, si además es tema de heredar las cosas, porque tras el fallecimiento de este Francisco Delgado Durán en un accidente de tráfico en Portugal en el 69, la finca pasa a manos de sus padres, que se la ceden a su hija María de las Mercedes Delgado y Durán, mujer de Gonzalo Fernández de Córdoba y Tapete, marqués de Grañina, que va a ser un personaje importante en esta historia. Es más, puede que ese tema de apellidos, herencias y propiedades fuese lo que propició este crimen. Luego nos... Sí, luego iremos por ahí, porque yo desde siempre he tenido esa teoría, que la cosa va por ahí. La cosa va de vendetta, guerra civil española, apellidos. Yo creo que va un poquito como por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, sigamos. En esa finca, además de los marqueses, vivían el capataz del lugar, Manuel Zapata, de 59 años, su esposa, Juana Martín Macías, de 53, que se dedicaban un poco a las labores de cuidado del terreno y a tenerlo todo adecentado. La mañana que ha quedado marcada en la historia de la Crónica Negra fue la del 22 de julio de 1975, cuando uno de los tractoristas, un tal José González, le dice al recadero del Cortijo, Antonio Fenet, que el capataz, Zapata, ha dado orden para que marche al campo con otros labradores a acuchillar los pies de los pinos. Al parecer, según la declaración de este hombre, le resultó extraño porque no era una labor demasiado común. O sea, que vemos que había como una intención de alejar a la gente de la finca, parece ser, porque allí se quedan solos Zapata, Juana y José hasta pasado el mediodía, cuando José es requerido por alguien, probablemente el asesino, que o estaba allí o había llegado en esos momentos, para ir al pueblo a recoger a su mujer, Asunción Peralta, que además también había sido temporera en esa finca. O sea, una de dos: o quería alejarlo del lugar donde se van a producir esos asesinatos, o quería hacer que traiga a una nueva víctima, porque luego estos dos van a acabar muertos. Pero parece que tenemos aquí la primera parte ya de lo que es un plan urdido, ¿no? Aparentemente sí. Claro, no sé exactamente a qué se refiere cuando dice lo de apuntalar o los pinos, porque yo ahí en esta terminología ya me pierdo un poco, pero bueno, le parecía extraño, ¿no? Que le mandara a hacer ese tipo de recado. Pues yo creo que si estaba metido en el ajo, que parece que sí, estaba intentando pues dejar a los protagonistas de este desgraciado crimen solos, ¿no? Parece que es la intención. Parece desde luego que es la intención, porque durante la ausencia de José González en la finca se desata la tragedia. Zapata se dirige a su despacho con el asesino de una manera tranquila, porque no hay signos de violencia previos a ese asesinato, lo que nos indica que conocía a la persona con la que estaba hablando y que se fiaba de esa persona, porque en ese despacho tienen una conversación tranquila mientras el asesino juguetea con el trozo de una pieza rota de una empacadora, y en un momento dado Zapata es atacado por la espalda y el asesino le destroza el cráneo a golpes con una violencia tremenda. Pero sí que es cierto que al no haber signos de violencia previa, pues como decía, parece ser que o se conocían o se fiaba de él. No sé qué opinas tú. Mira, fíjate, esto cuando yo leo este tipo de crímenes siempre me hace dudar, ¿no? Esto de le conocía.
o no. Puede ser que entrara de alguna manera que fuera lo suficientemente hábil. ¿Jugueteaba con el arma antes de asestarle? ¿Cómo lo sabemos? Es decir, había una videograbación ahí de que estaba jugueteando. Yo creo que todo esto es literatura que aportan. Lo que sí está claro, esa es mi opinión, ojo que me puedo equivocar, es que aparentemente, yo diría aparentemente, lo conocía porque no hay signos de que hubiera forzado una puerta, una ventana, tal. Lo que no descarta al 100%, por lo menos para mí, que se pueda infiltrar en un cortijo tan grande pues de una manera que no se le vea. Ahora bien, voy a lo que más me llama la atención, la violencia con la que lo mata, porque le destroza el cráneo. Entonces, yo ahí sospecharía yo ya sospecharía con ese acto que hay algo de venganza, de frustración volcada sobre esa persona. Mucha rabia y mucha frustración, porque yo creo que es muy importante describir la forma en la que el asesino mata a su víctima. No es lo mismo matar a alguien con un disparo, punto, o envenenándole un vino, que masacrándole el cráneo. O sea, creo que ahí es importante determinar que hay una violencia muy implícita, ¿no?, en ese acto, pero bueno, igual solamente una percepción mía. Claro, a mí esto también me resultaba interesante porque si es cierto, como luego veremos en esa teoría del hijo, que no había intención de matar, simplemente de dar un toquecito de atención o un susto, la violencia con la que se comete el asesinato es muy, muy llamativa, ¿no? Yo, que me perdone el hijo, yo creo que el hijo, superado el trauma, si es que lo ha tenido alguna vez, o que sí, lo que quiere es sacar rentabilidad de algo que ha dado ha hecho correr muchos ríos de tinta, pero que solo quería asustarle, no sé. Yo no creo que alguien que quiere darte un sustito o llamarte la atención acabe masacrándote el cráneo. No lo creo. Pero claro, vamos a lo de siempre, no soy criminólogo, es solo una opinión. Pero la teoría esta, que yo también la oí el día que te digo yo que hablaban de este programa, de que quería darle un susto. A ver, tú si quieres darle un susto a alguien le envías un anónimo, ¿no? Pero no acabas, no lo sé. Lo veo totalmente descabellado, yo, Además es que si fuese solo este asesinato, la violencia en este asesinato, pero es que como no puede haber testigos, el asesino tras matar a Zapata va en búsqueda de su mujer, de Juana, que le había visto entrar, le había visto conversar con el marido y vuelve a atacar con esa misma arma, pero lo hace de frente y también de una manera grotesca, de una manera salvaje. Le golpea el rostro a la mujer hasta aplastarlo y decía el sumario del caso y la crónica posterior que la cara de esta quedó tan destrozada que parecía una máscara de goma. O sea, estamos en las mismas. Es aquí donde a mí se me cae completamente todo lo de entró, o le quería dar un susto, un toque ahí, ya digo, a ver, estamos hablando de un nivel de violencia muy alto y estamos hablando de una persona que en ningún momento, porque tú puedes contratar a alguien que mate, hay sicarios, pero un sicario normalmente no se entretiene, a no ser que sea un sicario muy sádico o que por orden de quien quiere que le haga sufrir, pero desde luego masacrarle la cara con un objeto a alguien hasta desfigurársela, dejársela con una máscara, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que requiere de una personalidad muy fría, muy violenta y creo que ese es el perfil de persona que cometió este crimen. Es un salvajismo que casi parece propio de un animal. Es que totalmente. Es así, destrozarle, ya lo de destrozar el cráneo, pero dejarle la cara así a esa mujer que dudo mucho que pudiera presentar o responder con la fuerza que pudo presentar el marido, ¿no? Yo creo que si eres alguien con un mínimo de humanidad, entre comillas, para entendernos, o la estrangulas o le pegas un tiro. Claro, porque si hay un elemento de venganza puedes entender que se cebe con el marido, pero con la otra ya eso es... Tremendo. Tremendo. Y aquí hay un dato ya bastante esclarecedor, porque el rastro de sangre que queda en el suelo tras arrastrar el cuerpo de Juana parece indicar que el asesino no estaba solo, que por lo menos tenía un colaborador, porque primero se apreciaba una enorme mancha que correspondía con ese cuerpo arrastrado y después un goteo que marcaba que el cuerpo había sido alzado, probablemente sujetado por pies y por axilas hasta ser depositado en el dormitorio. Además, dejaron esa pieza de la empacadora, ese arma homicida. No se entiende si en un despiste
o si de manera premeditada, queriendo escenificar un crimen pasional, quizá, o desde luego es algo que no salió bien porque o bien les pilló desprevenidos la sucesión de eventos posteriores, o bien eran unos chapuzas, o no sé muy bien qué pasó ahí, no sé qué opinas tú, porque dejar el arma homicida allí al lado de un cadáver... Es que es un caso, fíjate, que me despista muchísimo, a muchos niveles, porque para empezar es Zapata, al principio, quien le dice al otro que vaya a lo del pino, ¿no? Claro, si Zapata sabe, o sea, Zapata, ¿por qué envía a ese señor a por lo de a hacer lo de los pinos? A ese señor y a la mitad y a todos los labradores que estaban disponibles. Lo lógico es que si tú te ves en una situación de peligro, procuras no quedarte solo, ¿no? Digo yo, no sé, yo creo que es lo que intentaría yo, no quedarme solo en el cortijo con esas personas. Que a lo mejor ellos no sabían nada y esa fue una orden que se dio, como ese día podía haber tocado hacer cualquier otra labor, quiero decir. Efectivamente, entonces nada me parece concluyente, o sea, quiero decir que puede ser cualquier cosa. De ahí viene un poco mi desinterés, ¿no? Porque es un caso muy impactante, pero ahora con lo que iremos añadiendo y tal, que supongo que los oyentes ya lo conocerán, me parece que puede ser cualquier cosa, porque no le encuentro mucho sentido a que ese señor, que luego fue el primero en morir, y si no me equivoco, corrígeme, hicieron como que el cuerpo desapareció durante Sí, un par de el días. cuerpo de Zapata es el que está desaparecido durante 3 días hasta que lo encuentren. No entiendo nada. Pero bueno, sigamos. Pues después de asesinar a Juana, de dejar ahí el arma homicida, cierran la puerta con candado y salen de la casa. Parece ser que en ese momento se encuentran con González, que ya había regresado del pueblo con su mujer Asunción, ya que ellos dos no deben tener ni tiempo a defenderse. Les conducen al cobertizo, les pegan una paliza y les asesinan a tiros. Posteriormente rocían los cadáveres con gasolina y gasoil, pero en ese momento aparece un invitado inesperado, alguien que no tenía que estar allí, uno de los tractoristas, Ramón Parrilla, que se había quedado sin carburante. Claro, este hombre se encuentra una escena dantesca y se ve además encañonado por una escopeta. Trata de huir, pero le disparan, este se lleva las manos a la cara y le destrozan los brazos por el impacto de la munición. Aterrado intenta escapar hacia el interior de la vivienda, va dejando un rastro de sangre y después huye hacia la salida de la finca por el camino de tierra roja que conducía a la casa. Allí le disparan de nuevo, un tiro que le atraviesa la espalda y cae al suelo, donde lo rematan sin piedad y después cubren el cadáver con paja y se dirigen de nuevo al cobertizo para quemar los cuerpos del matrimonio González. Después de todo esto que he contado, aquí hay cosas que a mí me llaman la atención. La primera es el intentar saber si esos dos, si Asunción y González, efectivamente tenían que estar allí, porque es extraño que le manden al pueblo a buscar a la mujer y a traerla de nuevo a la finca, cuando aquella ya no trabajaba allí ni tenía nada que ver con ellos, ¿no? No sé si es que es fortuito el asesinato de estos dos o que efectivamente estos sabían algo y se los querían quitar de encima. No tengo ni idea, yo opino como tú, que estaba un poco planeado, pero quien dio esta orden, si no me equivoco, vuelve a ser Zapata, ¿no? No, la orden de que vaya al pueblo a buscar a la mujer es alguien que no sabemos quién es. Por eso se insinuaba o se dejaba caer que podía haber sido el asesino, y además si verdaderamente alguien da una orden, entendemos que es un superior. Por eso hay mucha gente que ha apuntado al marqués siempre en toda esta historia. No, es que claro, yo creo que falta mucha información, por eso decía que parece más bien un caso, a mí me parece un caso de vendetta, de venganza por cosas familiares de antaño, ¿no? Y que vienen unidas al apellido, al título, a lo que fuere, no sé, que no me acaba de cuadrar. Yo creo que alguien de la familia, esa es mi teoría y la voy a lanzar ya, porque todo es un poco confuso, es que alguien quería matar a ese núcleo familiar, quería quitárselo de encima. Claro, ya divagar por qué motivo es muy complicado, ¿no? Pero no creo que el verdadero asesino estuviera ahí presente. Yo creo que el verdadero asesino estaba lejos de ahí y había enviado a ciertas personas a cometer este crimen que por lo toscos que eran y lo torpecillos que fueron, pues bueno, le salió la cosa un poco mal porque se encontraron
giros de guión, que diríamos, ¿no? Que de repente apareció el tractorista, que no sé qué, y fueron un poco improvisando. Esa es la impresión que a mí me da. Que alguien desde la lejanía planeó una venganza. Pues si quieres seguimos para ir destapando el resto de teorías que hay, porque muchas tienen que ver con eso que estás diciendo, ¿no? Sí. Claro. Pero vamos, que aquí vuelvo a repetir otra vez que lo que lanza el hijo en ese supuesto nuevo libro que acaba de sacar, de que se confió y que le quería dar un toque de atención, vamos, me parece, no sé, me parece muchísimo más enrevesado que no sé, no le veo ningún sentido. Claro, yo el libro no lo he leído. Yo no sé cómo desgrana esa teoría. Lo que he leído y he visto son varias entrevistas al hijo en periódicos y medios de comunicación en las que habla de eso, deja caer esa teoría que ya digo que luego desgranaremos. Pero el caso es que a las 4:30 de la tarde varios jornaleros vislumbran una capa de humo que procede de ese caserío y el recadero Fenet, junto con otros trabajadores, corre hacia la casa temeroso de que se esté quemando, y lo primero que ven es que esa paja del cobertizo estaba ardiendo con una violencia muy extraña, que ardía de una manera que no era normal. Claro, al acercarse ven que está empapada en combustible y se dan cuenta de que allí hay un charcazo de sangre enorme. Tardan muy poco en descubrir los cadáveres consumidos del matrimonio González, que además en ese momento pues no tienen ni idea de que son ellos, porque estaban tan destrozados por efecto de las llamas y de los golpes que eran irreconocibles. Es que de nuevo vemos una violencia extrema en todo el proceder de los asesinatos. Se avisa a la comandancia de la Guardia Civil, que tenía en el pueblo de Paradas un acuartelamiento muy muy pequeño, y cuando se trasladan allí lo hacen acompañados de un montón de vecinos que se acercan a curiosear y a toquetearlo todo. O sea, se complica la investigación, se compromete ya desde el principio, ¿no? Porque claro, una comunidad pequeña, mucha gente del pueblo trabajaba allí o había trabajado, pues todos van a ver qué pasa, van siguiendo los rastros de sangre. Sí, pero fíjate que esto ocurrió igualmente cuando se descubrieron, no tiene que haber un caso con el otro, pero bueno, cuando se descubrieron los cuerpos de las niñas de Alcácer también se criticó mucho todo este método policial, que parece ser que hubo gente ahí que tocó cosas que no tenía que tocar, que fotografió cosas y luego las movió. O sea, parece ser que hubo un desorden brutal. Claro, todo esto entorpece muchísimo, por no decir que echa por tierra cualquier tipo de investigación, porque una vez viciado todo el escenario del crimen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué huellas vas a recoger? Es que es imposible, ¿no? Pero me llama la atención porque es verdad que, fíjate, habrá del 75 al 90, pues habrá 20 años. Pues 20 años después se cometió el mismo error en el escenario de un crimen, que es importantísimo, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Antes de que la gente pues vicie el escenario. Yo en este caso me he llegado a plantear, ¿y si hubo un interés en que eso fuese así? ¿Y si alguien fue a dar la voz de alarma al pueblo para que todo el mundo subiese allí y se...? Es que eso es lo que parece, y lo parece no solo en ese caso, en algunos casos que han ocurrido en España. Parece ser que la policía es mucho más laxa en algunos casos que en otros, porque yo entiendo que el lugar de un crimen debe ser acordonado y que allí no debe aparecer ni Dios, más que la gente que tiene que obrar en la investigación. Pero ¿qué es esto de que el pueblo se vaya ahí a tocatear? Seguramente incluso alguno, si pasaba hambre, pues a llevarse algún objeto de por ahí. Es que me parece, claro, no sé, que yo puedo entender que alguien diga, oye, hay un fuego, hay que rescatar a la gente, pero en el momento en el que ya se había visto un charco de sangre, puedes entender que ha pasado algo antes de eso. Y hablando del crimen, ¿por qué tirar a dos a las llamas y a los otros no? Que también es una cosa que me parece... no, porque si la intención era hacer desaparecer aquellos cuerpos con las llamas, ¿por qué no tiras todos los cuerpos a las llamas? Quiero decir, ¿por qué dejas unos sí y los otros no sé? No entiendo nada del proceder de estos señores, o lo que fuera. Cuando llega allí todo el pueblo, claro, acompañados de un oficial de la Guardia Civil, un señor que estaba por allí que hizo como las veces de perito, o sea, una comitiva muy pequeña, van siguiendo los restos de sangre y lo primero que se encuentran es esa puerta cerrada con un candado, la descerrajan de un tiro y allí se topan con el cadáver de Juana tendido en la cama con el rostro destrozado y muchísima sangre.
Los vecinos, por su parte, fueron los que descubrieron el reguero de sangre que conducía al cadáver del tractorista Parrilla, el único cuerpo que estaba reconocible. Y como digo, por si la escasez de personal no estuviese ya comprometiendo la investigación en sus primeras horas, por allí estaban los vecinos tocándolo todo, desde la pieza de la empacadora, que fue el arma criminal, al SEAT 600, donde se encontraron las escopetas que los asesinos habían abandonado, las ropas, o sea, todo aquello que podía ser susceptible de ofrecer una pista es corrompido, todas las huellas, todas las pruebas, todo queda comprometido. Así es complicadísimo, claro. Si ya desde el principio pasa esto, era casi muy improbable que llegase a buen puerto esta investigación, ¿no? Es casi imposible, porque además hay que entender que estamos hay un camino para llegar hasta ese cortijo. No sé la distancia que hay, pero bueno, estamos situados en un enclave perfecto para un crimen, porque es muy difícil que haya un testigo ocular, ¿no? Uh-huh. Complicado, ¿no? No estamos en una casa, en un pueblo. O se sentían muy protegidos o eran muy confiados, porque dejar el trozo ese de la máquina con el que habían matado a Juana y al marido, dejar las escopetas dentro del coche, no sé, es todo. Y por eso es lo que digo, y luego quemar los cuerpos. Sí. Esos dos, concretamente, o sea. Es todo, curiosísimo. Además, sí. Esa tarde se encuentran solo 4 cadáveres, como decías tú antes, 4 cadáveres mutilados, pero se echa en falta al capataz de la finca, Manuel Zapata, que no aparece, y en un pueblo pequeño, pues claro, se extiende el rumor de que ha sido él el causante de esa tragedia, que es el asesino, y estalla el pánico pensando que Zapata puede estar en el campo en un estado de locura y además armado, que por eso me iba yo un poco al caso Puerto Urraco o aquí en Burgos al caso de Elicio el Rojo, ¿no? De esos pueblos rurales. Me retrotraía a mí a eso, salvando la distancia que hay de muchos años entre ambos casos. Uh-huh. Sí, efectivamente, con el pánico que causa eso en un pueblo, ¿no? Uh-huh. Es además muy cinematográfico, ¿no? Como que te imaginas todo el mundo encerrado en casa durante uh-huh. esos días, ¿no? Con el pestillo y mirando por la ventana a ver si ven algo sospechoso. Y aquí ya se había dado aviso al marqués, a Gonzalo de Córdoba y a su administrador y mano derecha, Antonio, que llegan a la finca y a pesar de todo lo que ha pasado deciden pasar la noche solos en Los Galindos, que ya es un dato curioso porque el cadáver de ese hombre no había aparecido de primeras. Y ellos dos se quedan allí durmiendo, pasan la noche y el cadáver sigue sin aparecer durante los 2 días siguientes en los que todo el mundo lo está buscando y en los que el marqués está residiendo en la finca. Pero sí se halla finalmente la mañana del día 25 en el mismo lugar donde supuestamente lo habían arrojado los asesinos, detrás de la casa de máquinas, cerca de una pared, en el hueco de un árbol cubierto por paja, algo que parecía inverosímil, o sea, parece increíble que ese cuerpo hubiese estado allí desde el principio, porque por esa zona habían pasado muchísimas personas e incluso uno de los guardias civiles había llegado a orinar encima del cadáver sin darse cuenta. Por eso digo que quién sabe si fue puesto ahí con posterioridad, ¿no? Todo es muy extraño, ya que el marqués y su acompañante decidieran pasar la noche ahí, por lo menos denota una sangre fría brutal. No, el marqués, desde luego, es muy sospechoso en este cluedo, ¿no? La forma de actuar, de comprometerse y tal. Pero ya lo del cadáver ahí debajo de la paja. Y que haya estado por ahí un guardia civil directamente orinando en ese hueco y no haya visto nada. Ya, y que no haya visto nada. A no ser que, claro, porque se cree que ese señor fue asesinado también en el cortijo, a no ser que se lo llevaran y no lo mataran ahí, que luego hicieran, no sé, creer que fue el primero en morir y que murió allí. Es todo muy raro, uh-huh. Porque... Claro, mira, si te parece desgranamos ya esa primera hipótesis del crimen que aparece en el libro de Juan Mateo Fernández de Córdoba, hijo de los marqueses, que implica a su padre, el marqués, en los asesinatos. Al parecer este hombre habría estado metido en un desfalco en una cooperativa de Utrera, había sido descubierto por el capataz, que quiso ir con el cuento a la marquesa y al padre del marqués, así que González de Córdoba, pues supuestamente habría contactado con un hombre para que entre ambos convencieran a Zapata de guardar silencio, quizás solo con idea de meterle el miedo en el cuerpo
Pero al final es que todo acaba yéndose de madre y a partir de ahí las muertes fueron encadenándose. Por eso la hipótesis esa del miedo, con la violencia que hemos visto, me resulta un poco difícil de creer. A mí me resulta imposible. O sea, que el marqués contratara a alguien para meterle el miedo en el cuerpo y acabara la cosa así, o contrató a la persona equivocada, o desde, no sé, yo creo que no. A mí esa teoría no me convence, pero bueno, para eso está el oyente, para que por su propio pie decida qué le parece más convincente. Desde luego el marqués parece que está implicado en algo. Parece, ¿no? Además, el hijo afirmaba en el libro que el cuerpo del capataz había estado escondido en un armario durante días para colocarlo cuando las aguas estuviesen menos revueltas, que esto sí que parece ser que pudo ser así, ¿no? Porque que no encuentren el cadáver y que aparezcan esas condiciones 3 días después, cuando está todo el mundo peinando la zona, es cuanto menos curioso. Ya, pero cuando yo leí esto y pensé, ¿pero para qué? Porque a lo mejor había un interés en simular un crimen pasional, ¿no? La mujer ahí muerta, el arma del crimen al otro lado, los otros 2, y decir, bueno, pues hacemos como que desaparece y luego simulamos un suicidio. Por eso lo que decías tú de que a lo mejor no fue el primero en morir, pero bueno, según la autopsia sí lo fue, entonces es como, no sé. Claro, según la autopsia, pero habría que ver qué autopsia se hizo. Ya. ¿Qué tipo de autopsia se hizo? Porque ha habido casos en los que la autopsia, bueno, ha sido irrisoria y por eso se han encargado segundas y hasta terceras autopsias. Por eso, ¿nos debemos fiar de una autopsia? No hay nada más, ¿no? Entonces, no, según la autopsia. Claro, en su momento ya el marqués estuvo en el ojo del huracán y se pensó que podía estar implicado. Se defendió, lanzó una teoría conocida como la teoría de los legionarios, que fue muy popular durante años. Según esta versión, el marqués habría permitido pasar la noche en su finca a 9 legionarios que volvían de Ceuta después de participar en el desfile del Día del Alzamiento Nacional el 18 de julio en Madrid. La Guardia Civil al final sí que localiza a 8 de los legionarios en Ceuta, al 9º en Barcelona, y demuestran que el día en que se cometieron los crímenes ya no estaban en la finca. O sea, es una teoría que es un bulo de inicio, no había nada para corroborarla y parece ser que el marqués intentó poner trabas a la investigación y este fue un obstáculo más. O sea, todo parece indicar que este señor tuvo algo que ver en el crimen. Sí, el marqués es muy sospechoso desde el inicio, pero a mí lo que no me acaba de cuadrar es si Zapata se supone que tenía una información, Zapata y su mujer eran los que conocían esa información, ¿por qué la emprende de esta manera igualmente tan violenta con el otro matrimonio en el que fue a buscar a la mujer al pueblo? Claro. Y con el tractorista? Y uno dice, bueno, el tractorista apareció por ahí pues de casualidad, no tenía que estar ahí en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero el matrimonio también tenía la información esta, es lo que a mí no me acaba de cerrar. Claro, por ahí surgió la teoría de la policía, que vamos, fue la comprada en ese momento, pero que nadie se terminó de creer, de un crimen pasional, porque este tractorista habría asesinado a los capataces, me refiero a José González, habría asesinado a los capataces porque hace años había estado prometido con la hija de estos y según esa teoría que lanzó la policía los mató y después hizo lo mismo con su mujer y el peón, el tractorista que apareció después, habría sido una víctima colateral. Finalmente este José se habría quitado la vida lanzándose a las llamas, que es una manera un poco curiosa y dolorosa de acabar con su vida, de suicidarse. Y esta teoría fue la que se mantuvo como oficial durante 8 años, pero que no fue más que una mentira para la policía quitarse del medio cuanto antes esta investigación y cerrarla, porque después ya se han reunido pruebas suficientes para decir que González era otra víctima del crimen de los Galindos. El 22 de julio de 1975, según la versión inicial de la policía formulada en una rueda de prensa en Sevilla en 1979, Pepe González, tractorista de la finca, arreglaba en el cobertizo uno de los dientes de la máquina empacadora. Al llegar Zapata, capataz de los Galindos, le recriminó por ese hecho. En el acaloramiento de la discusión, González le golpea en la cabeza ocasionándole la muerte. Luego esconde el cuerpo bajo un montón de paja y se dirige a la vivienda de su víctima con el pretexto de recoger el diente de repuesto. Es entonces
cuando mata a Juana, esposa del capataz. Arrastra su cuerpo hasta el dormitorio, dejándola en un charco de sangre. La tercera de sus víctimas, según la versión policial, es Ramón Parrilla, otro tractorista del Cortijo, testigo indiscreto, a quien dispara con una escopeta repetidas veces al intentar huir del escenario de la tragedia. El supuesto asesino, Pepe González, tras estos acontecimientos, va al pueblo a recoger a su esposa, Asunción, con la disculpa de que la esposa del capataz estaba accidentada. Asunción, al llegar y ver con horror que la mujer estaba muerta, con la cabeza destrozada, discute con el marido y este mata a su esposa. Luego, arrastra los cuerpos sin vida de las dos mujeres hasta el cobertizo, los rocía con gasolina y les prende fuego con tan mala fortuna, según la versión policial, que le alcanzan las llamas y muere abrasado. Esta es la versión que en su día dio la policía, pero no es la única. Por eso te decía que por ahí se podía comprar la violencia contra el otro matrimonio, pero para mí otra hipótesis sería que los 4 asesinados, excluyendo al tractorista, como decíamos, que estaba allí de manera casual, supiesen algún tipo de secreto comprometedor y por eso se decide acabar con la vida de ellos, como decía antes. Pero la violencia con la que se hace... Sí, también. O que supieran que no implicara al marqués, no sé, pero que bueno, que estuvieran jugando a lo mejor con una información peligrosa y bueno, no fuera el marqués directamente, sino que fueran otras personas relacionadas con esa información. Y bueno, no sé. Como he dicho al principio, no es un caso que despierte mi más absoluto interés. Esto lo digo, lo confieso. Es un caso muy violento, muy de esa España profunda, ¿no? De lo que hemos dicho, ¿no? Un crimen rural, así como con mucha virulencia, ¿no? Fuerza y tal. Pero creo que en este caso, y eso ya es una opinión mía personal, jugó muy en contra toda esa desinformación. Hay que entender que aquí todavía estamos en franquismo, ¿eh? Estábamos todavía en la época final del franquismo y tal. Sí, en los últimos meses. Creo que una operación policial era mucho más fácil de llevar por el camino equivocado que luego, ¿no? Quiero decir que si había un interés en ocultar cierta información, pues yo creo que era más fácil. Creo, es una opinión, igual me equivoco. Entonces yo creo que sumado a todo lo que hemos dicho de las pistas, el pueblo, tal, no sé qué, falta mucha información. Yo creo que hay muchos cabos sueltos aquí que no acaban de encajar y es casi imposible sacar una conclusión. Claro, porque se van lanzando teorías. Ya la última para ir cerrando el caso es la que el móvil que propuso José Zapico, la persona que realizó la inspección ocular de la finca tras el crimen, que efectivamente sí que cree que el móvil pudo ser económico, pero que no es el mismo que contaba el hijo del marqués. Para él el crimen tuvo que ver con el hecho de que la marquesa, dueña de las propiedades, iba a divorciarse del marqués, algo que efectivamente sucedió al año siguiente, y a dejar al marqués lejos de la administración de aquella inmensa fortuna. Pero claro, tampoco termino yo de entender entonces por qué habría matado a toda esa gente en vez de a la marquesa, que era la que se iba a divorciar, no sé. Sí, eso yo también lo leí y no acabé de entenderlo. A lo mejor un poco por el cansancio ya dije, mira, no le veo ningún sentido a que, porque se iba a divorciar la marquesa del marqués, pero puede que lo tenga, no lo sé, a lo mejor a nivel... No tengo ni idea, es que no lo sé, porque ya te digo, creo que es un caso en el que falta información, falta mucha información. Entonces... y que está además, prescrito encima, es que está prescrito. Está prescrito, han pasado pues 50 años, parece una tontería, pero es medio siglo. Es muy difícil, no sé, creo que es un caso que no se resuelve, igual que muchos otros. Puede que se resuelva, pero yo creo que cuando se resuelva va a ser una resolución mucho menos misteriosa de la que pensamos. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Hay casos que se resuelven, pero nunca se resuelven. No sé si me explico, porque como se resuelven de una manera que no convencen, son casos tan populares, pero se resuelven primeramente de una manera que no convencen. Luego sale fulanito menganito y saca otra versión con un libro o con lo que sea. Luego se hace un documental que saca una tercera versión. Entonces el público acaba... Es un poco como las películas con final abierto, que sí, que acaban, pero que nunca terminan. Porque
Y esto ocurre con algunos casos, pues tipo Macastre, tipo Alcácer. Tipo el caso Vaninkoff, que está resuelto y mira, la madre sigue pensando. El caso Vaninkoff. Hay casos que son tan populares, que se hacen tan populares, por suerte o por desgracia, que no acaban de cerrarse jamás, aunque se cierren, aunque la policía pues, acabe diciendo, bueno, el responsable es este y tal. Pero el imaginario popular dice, no, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, porque ya pasan a ser el crimen de los Urquijo también, ¿no? Uh-huh. Es un crimen que nunca se ha cerrado. Se supone que hay un culpable que ya murió, que se suicidó en la cárcel, pero todos sabemos que a nivel popular eso no ha convencido a mucha gente. Entonces, yo creo que este es un caso de esos. Pasan a formar parte de la mística popular, del imaginario colectivo, se convierten casi en leyendas. ¿Es así? Efectivamente, que no sería como el caso de las Puerturraco, que el de las Puerturraco, o sea, quiero decir, es que los pillaron con las manos en la masa. Entonces, claro, una vez que tú pillas a alguien ya con las manos en la masa, es sota, caballo y rey. Pero en un caso así, donde realmente, ahora ya se diga lo que se diga, ahora ya se diga, salga otro libro o 20 libros y diga, no, al final el asesino fue X, ¿no? Ya no va a convencer a nadie, porque ya ese caldo, y como no hay una cinta con los hechos reales que ocurrieron en ese momento, ni podemos rebobinar la cinta de la vida para ver qué ocurrió en ese momento, que yo creo que es lo fundamental, y nadie ha sido pillado en el ajo, pues, mío, ya cualquier teoría no va a convencer a todo el mundo. Entonces, un caso que siempre estará abierto. Uh-huh. Y que lo que tú dices, al final, la época en la que sucedió es la época en la que sucedió, el dinero que se movía en esa finca era mucho. Sí, y una época extraña, porque ya el franquismo estaba ahí dando los últimos coletazos, creo que era el 75. Era el 75, el año de la muerte de Franco, esto es un par de meses antes, esto es en julio, y una finca, pues eso, que proporcionaba muchos puestos de trabajo, que proporcionaba mucho dinero y que había interés en que eso siguiese siendo así, era un motor económico importante en esa zona. Entonces, claro, a saber qué pasó y qué pudo encubrirse y qué no. Es algo que no sé si se sabrá nunca, porque claro, en casos tan antiguos la gente que lo presenció ha ido muriendo y ya quedan las habladurías que se han ido transmitiendo de generación en generación y que llegan a nuestros tiempos como llegan. Al final es lo que pasa, que en todos los pueblos hay rumores de este tipo, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero sí, es a lo que me refiero, que a todos nos ha llegado una historia que muchas veces poco tiene que ver con la verdad, y en este caso pues no sabemos muy bien qué pudo ser todo lo que motivó esos crímenes. Y la de teorías que habrá por ahí, por el pueblo. Uh-huh. La de teorías que habrá, y dires y diretes. Y en ese pueblo seguramente ha habido alguien que sabe perfectamente lo que ha pasado o que se lo ha llevado a la tumba y ya está. Y así va a seguir. Pero en el escenario del crimen, directa o indirectamente, aparecen más personajes que no se libran de que sobre ellos recaigan también sospechas. Son el administrador del cortijo, don Antonio, los marqueses de Grañina, los propietarios, y su hijo Gonzalo. Que le dijo la marquesa madre ella, que estuvo allí, le han echado la culpa a mi Gonzalito. Y digo, para mí el digo que se lo habían echado a don Antonio, le dijo ella. Todos tienen su coartada, todos pueden demostrar en el lugar en el que se encontraban el día y la hora de los horribles sucesos. Pero hay disparidad de criterios, y la familia del tractorista no está de acuerdo con las declaraciones del administrador y del marqués. Se afirma en el pueblo que el día de los hechos pudieron estar en la finca estos dos personajes. Yo ese día estaba en Málaga, está perfectamente demostrado que estaba en Málaga en el entierro de un tío carnal mío, un hermano de mi madre. La única cosa que yo vi, que es la que yo puedo decir que la vi, fue que sobre las 2:30 de la mañana pasó el administrador en su coche, pero no en el Mercedes como se ha estado diciendo hasta ahora. El administrador pasó, pero pasó en un 4L. Pero parece ser que ese día, además del 4L, se vio un Mercedes sobre las horas, sobre las 2 o cosas así. Justamente aquel día, como usted estaba diciendo, vieron un Mercedes sobre las 2 menos cuarto pasando por la finca del Algarabero. Y dijo uno de ellos, que le dije en Prestiño, dice, ahí va el marqués, que ahora lleva. Aproximadamente a las 2:05, vieron ese mismo Mercedes entrando en la carretera del Cortijo, unos muchachos que iban a bañar. De Isabelita Barrera, uno,
y el otro Antonio González. Dice, Andrés, el tío está hasta ahora con la calor que hace. ¿Dónde se encontraba el cuerpo? Lo que te digo yo, que si ahora saliera el manuscrito de alguien que dijera... Que dijese, bueno, sí, ha pasado esto tal, tal y tal, y se prueba que ha sido así, mucha gente no lo iba a comprar. Claro, ya has echado tanta mierda que ya distinguir lo que es oro de plata es muy o que es oro de paja, pues es como muy difícil, ¿no? Ya es imposible. En fin, que así quedará, me parece. Por los siglos de los siglos y amén. Amén en la España profunda, ¿no? Mi querida España. Amén, España. Jesús. Como de con pinza, pisos de calidad, amén, Jesús. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que además nos vamos acercando ya al verano y nos vamos acercando al final de esta segunda temporada de A Través de la Niebla, pero todavía nos quedan episodios, así que muchísimas gracias. Nos vamos a ir de vacaciones, pero volveremos. Bueno, menudas vacaciones, ¿no? A Puerto Urraco. A Puerto Urraco, sí, de vacaciones a Puerto Urraco. Había una canción que era así, ¿no? Vacaciones en Puerto Urraco. No tengo ni idea. Me lo invento yo. A mí me encanta lo de necroturismo. Eso me encanta. Pues yo creo que me he inventado lo de vacaciones en Puerto Urraco, o no sé, me sonaba a mí, no sé por qué, debo estar equivocado. Pero bueno, necroturismo es ir a sitios así donde han ocurrido acontecimientos así, ya nos vale, a las personas. Veraneo en Puerto Urraco. De veranito a Puerto Urraco. Es la canción de Defcon 2, Veraneo en Puerto Urraco. Decía yo, digo, voy a buscarlo, no vaya a ser que haya quedado yo aquí como un payaso diciendo algo que no existe. A ver si... Sí. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por aguantarnos una semana más. Un abrazo muy fuerte. No sé si quieres despedirte, Pedro. Pues un abrazo a todos nuestros oyentes, que comenten, que hablen, que este es un caso perfecto para hablar. Pues yo creo que fue, en fin, que lancen sus propias teorías, sus historias, y nada, que nos vemos pronto. O nos oímos pronto. Nos oímos pronto o nos vemos pronto, como queráis, ya sabéis, siempre A Través de la Niebla. Hasta la próxima semana. Circulan incluso versiones sobre los motivos de los asesinatos que van desde un ajuste de cuentas de la mafia mediterránea hasta una supuesta reunión secreta de altos cargos para preparar la transición después de la muerte de Franco. Incluso se ha llegado ya hasta decir, en un periódico especializado en esta clase de temas, que pudieron haber participado extraterrestres. La confusión es enorme. El marqués de Grañina, don Gonzalo Fernández de Córdoba, también mantiene su propia hipótesis.